Imagina estar en un andén en silencio. Sientes una ligera vibración en el suelo, pero no escuchas motores, ni ruedas, ni el típico chirrido metálico. Y, de pronto, a lo lejos, aparece una silueta que cruza frente a ti como un haz de luz. Dura apenas un segundo. Ese es el tren más rápido del mundo, un vehículo que redefine lo que significa viajar por tierra y que solo un país ha logrado llevar a esa velocidad: China. Para entender cómo han llegado hasta aquí, hay que volver atrás, a un momento en el que el país no era conocido por trenes, ni tecnología, ni infraestructuras futuristas. A principios de los años 2000, China tenía un sistema ferroviario antiguo, lento y saturado. Con una población que crecía y ciudades que se expandían sin control, el país se enfrentaba a un problema inmenso: cómo mover a cientos de millones de personas rápidamente, de forma segura y eficiente. Era un desafío que no tenía precedentes en la historia moderna. Mientras otros países debatían sobre alternativas, China tomó una decisión radical: apostar por los trenes de alta velocidad a una escala jamás vista. No querían trenes rápidos, querían los trenes más rápidos que existieran. Y no querían unas pocas líneas, querían construir una red que cubriera casi todo su vasto territorio. Esa mentalidad marcó el inicio de una revolución. Pero lo sorprendente no es solo la ambición. Lo sorprendente es la velocidad a la que empezó a ocurrir todo. China inició una de las mayores inversiones en infraestructura de la historia humana. Universidades, empresas estatales, laboratorios e ingenieros comenzaron a trabajar juntos con un objetivo claro. Mientras otros países tardan décadas en aprobar una línea de tren, China aprobaba, diseñaba y construía kilómetros y kilómetros de vías en un solo año. Es en este contexto donde aparece el protagonista de esta historia, el tren maglev, un tren que no utiliza ruedas, sino levitación magnética. Flota sobre las vías. No hay fricción. No hay contacto físico. El resultado es una suavidad y una velocidad que ningún tren convencional puede soñar alcanzar. El concepto existía desde hacía décadas, pero nadie lo había desarrollado a gran escala, hasta que China decidió hacerlo. El primer gran hito fue el maglev de Shanghái, inaugurado en 2004. En ese momento ya era el tren comercial más rápido del mundo. Pero para China no era suficiente. Su objetivo era crear un maglev capaz de superar los 600 km por hora. Y no solo diseñarlo, sino hacerlo fiable, seguro, rentable y capaz de operar todos los días sin fallos. Eso requiere un nivel de ingeniería, de inversión y de coordinación que solo un país con los recursos y la determinación de China podía poner en marcha. Mientras las pruebas avanzaban, el tren empezó a romper récord tras récord. Los ingenieros descubrieron que, al eliminar la fricción mecánica, la única verdadera barrera era la resistencia del aire. Así empezaron a diseñar trenes con formas casi aerodinámicas de avión, morros largos, cuerpos estilizados y materiales ultraligeros que resistían la presión sin deformarse. Cada milímetro del diseño estaba pensado para cortar el viento como un cuchillo. Y esa obsesión por la eficiencia les permitió crear prototipos que alcanzaban velocidades que rozan el concepto de viajar por tierra a velocidad de vuelo. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué China pudo hacer esto y otros países no? La respuesta está en varios factores que, combinados, crean una ventaja insuperable. El primero es la escala. No hay ningún país con 1.400 millones de personas distribuidas en ciudades gigantes conectadas entre sí por millones de desplazamientos diarios. Eso crea una demanda real, constante, diaria. Un tren de 600 km por hora no es un experimento, es una necesidad. China no construye pensando en turistas o en proyectos simbólicos. Construye para mover a su propia población, que necesita llegar del punto A al punto B lo más rápido posible. Esa demanda vuelve rentables proyectos que en otros países serían insostenibles. El segundo factor es el control tecnológico total.
China fabrica sus propios motores, sus propios sistemas de control de levitación, sus propias aleaciones metálicas, sus propios sistemas de seguridad y, sobre todo, sus propias infraestructuras. Nada se externaliza. No dependen de empresas extranjeras que limiten lo que pueden o no pueden usar. Tienen equipos de ingeniería gigantescos trabajando exclusivamente para el país. Esto les permite experimentar, fracasar, aprender y volver a intentar, sin pedir permiso a nadie. El tercer factor es político. Los grandes proyectos en China no se detienen durante años por disputas, burocracia o intereses privados. Una vez se decide construir una vía, se construye. Y se hace rápido. Esto puede generar debates en el resto del mundo, pero lo cierto es que el resultado es una red ferroviaria que supera en extensión y tecnología a cualquier otra existente. Y esa velocidad para construir permite que los trenes más rápidos puedan operar en líneas especialmente diseñadas para ellos. Líneas rectas, de baja vibración, con tolerancias milimétricas imposibles de conseguir en redes antiguas. También hay un motivo estratégico. Para China, la alta velocidad no es solo una forma de viajar, es una herramienta de influencia. Cada país que compra tecnología china, cada tramo de vía que depende de sus trenes, cada proyecto internacional que firman, amplía su presencia global. Exportar trenes a África, Asia o Europa del Este no solo genera ingresos, crea alianzas. Y para eso necesitan seguir siendo los líderes. Mantener la ventaja. Crear trenes que nadie más pueda igualar. Hoy, cuando un tren chino supera los 600 km por hora en pruebas, el mundo reacciona con asombro. Pero para China es solo el siguiente paso. Ya trabajan en ideas aún más extremas: trenes de levitación superconductora, túneles de baja presión que reducen la resistencia del aire, sistemas híbridos entre tren y avión que podrían alcanzar 800 o incluso 1000 km por hora. Lo que para el resto del mundo es ciencia ficción, para China es simplemente el siguiente proyecto de ingeniería. Y lo más impresionante es que, mientras este futuro parece lejano para otros países, en China ya se vive diariamente una parte de él. Millones de personas viajan en trenes de alta velocidad que llegan puntuales al minuto. Las estaciones parecen aeropuertos de última generación. Las ciudades se conectan como si fueran parte de un mismo organismo. Y cuando los ciudadanos ven un tren a 350, 400 o 430 km por hora, no se sorprenden. Es parte de su vida cotidiana. El tren más rápido del mundo es, por tanto, el reflejo de algo mucho más grande. Es la demostración de lo que se puede lograr cuando un país decide avanzar sin mirar atrás, cuando combina ciencia, ingeniería, necesidad y determinación. Y también es una señal clara para el resto del mundo. El futuro del transporte no se está escribiendo en laboratorios europeos o americanos, se está escribiendo en China, a una velocidad que para muchos es casi imposible de seguir. Así que, cuando pienses en el futuro de los viajes, imagina un tren que no toca el suelo, que supera el sonido del viento, que conecta ciudades gigantes en cuestión de minutos. Imagina un transporte tan rápido que redefine la distancia. Porque ese futuro no está por venir. Ese futuro ya está corriendo sobre raíles en China. Y, al ritmo que van, puede que dentro de poco, viajar a 600 km por hora sea tan normal como hoy subir a un ascensor.